piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Reinaldo nació en Rosario en 1961, es poeta, narrador y periodista. Publicó los libros de poesía Y las cárceles vuelan, Cierta curiosidad por las tetas, Instrucciones para la noche de bodas, Fiesta rara, Pintura negra, Hay que besarse más y Mapas para perderse. Una antología de su poesía está reunida en el libro Los poemas, que publicó Ediciones en Danza. También publicó los libros de crónicas El viajero que huye, en el 94, reeditado en el 97, y Bares. En el 2011 se editó No hay tiempo para perder, que reúne una selección de sus crónicas y artículos periodísticos. Es autor, además de las novelas Un crimen argentino y A cuántos hay que matar, y del libro de cuentos Pendejos. En el 2012 publicó el libro de ensayos periodísticos Kamikazes, los mejores, peores años de la Argentina. Estamos acá con Reinaldo. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? En realidad yo hago poesía desde, no sé, los 15 años y soy poeta antes que nada. Incluso todos mis datos, en mis libros aparece poeta, narrador y periodista. El periodista aparece en el último lugar. Lo que pasa que al trabajar en medios electrónicos tiene una visibilidad que la poesía nunca puede disputar, ¿no? La poesía va por otros caminos, mucho más misteriosos, menos visibles, pero soy poeta antes que cualquier otra cosa. Tengo una visión de la poesía que tiene mucho que ver con lo coloquial, con la cita popular, con el humor, con ese anclaje que puede tener en la gente, pero porque mi principal acercamiento con la poesía fue por ese lado, ¿no? Mi madre murió cuando yo era adolescente y acompañé mucho a mi viejo que cantaba folclore y, no sé, de pronto cantaban Los Trovadores o el Cuarteto Supay, no sé, o cualquier otro grupo folclórico, y aparecía Hamlet Lima Quintana o Armando Tejada Gómez o Jaime Dávalos. Y yo me acuerdo que me pegó una impresión tan contundente, ¿no? Ver esos tipos con esas voces potentes, haciendo poesía, simplemente diciendo. Y creo que de alguna manera fue mi primer contacto con la poesía, y fue con la poesía de eso, coloquial, hablada, oral, que en el fondo es el origen de la poesía, ¿no? Así que bueno, eso me impactó mucho. Empecé a escribir poesía cuando ni siquiera soñaba con ser periodista. Es más, dirigí revistas literarias cuando ni siquiera pensaba que podría dedicarme al periodismo. O sea que yo vengo de la literatura al periodismo, lo que pocos saben. Por eso sé que no puedo dejar de hacer literatura y sí podría dejar de hacer periodismo. Ojalá que no, porque me va bien y me gusta, pero no tengo, nunca pierdo de vista que mi contacto con la poesía es muy, muy potente. Después viví en Brasil 6 meses, en Río de Janeiro, en contacto con los poetas de Río, y ellos hacen poesía en la calle, en los subtes, usan mucho la música de las palabras, del sonido, del cuerpo, y creo que eso fue de alguna manera confluyendo en mi manera de escribir y en la decisión de bancarme hacer un poema en el medio de un recital de rock, por ejemplo, como lo hice en Rosario en otras épocas, o ahora subirme a un escenario, que no me haga ningún ruido, sobre todo porque no actúo, hago mis poemas. Entonces no me hace no siento que haya una traslación tan grande. Para aquellos que no me conocen mi parte poética o mi fe poética, les sorprende, ¿no? Vienen colegas a veces a verme y me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué haces acá? No lo pueden creer. Pero bueno, aquellos que me conocen de más tiempo o saben que escribo poesía y la manera en que entiendo la poesía, no se sorprenden tanto.
dije, bueno, pues, tenés que venir al programa y a contarnos. Y te agradezco porque se amplifica mucho cuando uno tiene la posibilidad de contar con un músico al lado, ¿no? Vuelvo a estos grandes poetas, son los grandes poetas del folclore, bastante ninguneados, por cierto, ¿no? Poetas bastante ninguneados por ser poetas populares. Es más, ahora que te veo acá la antología de poesía argentina, me fijaría a ver si están, creería que no están en el trabajo este monumental que hizo Jorge Monteleone. Porque hay como una suerte de desprecio sobre... ¿Y por qué crees que hay ese desprecio? Yo no lo sé, la verdad que hay versos de Jaime Dávalos que yo me cortaría un brazo por escribirlos. Eso, los poetas populares, como los poetas del tango, están como subvaluados, ¿no? Porque se han rozado mucho con la canción popular. Pero, no sé, a mí me parece que hay buena poesía en el tango, hay muy buena poesía en el folclore y hay buena poesía de los poetas populares. No todo es bueno. A mí vos me decís, la obra de Armando Tejada Gómez me parece muy despareja, pero hay algunos poemas de Armando que son tremendos, que están inscriptos en la memoria colectiva. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, qué sé yo. Totalmente, sí. Que vos solamente nombrás eso y todo el mundo lo relaciona directamente. Pero claro, me parece que por lo menos darles un lugar bajo el sol, ¿no? Bajo la sombra en este caso, ya que eran tipos que se movían mucho de noche. ¿Crees que capaz cuando se hacen antologías o se difunden poetas, se difunden solo algunos y capaz otros se los relega, como pasa con el tema de todos los poetas de las provincias, ¿no? Porque, por ejemplo, vos te viniste a vivir a Buenos Aires y bueno, y te manejás en un medio de lo que es Buenos Aires a nivel nacional, pero hay muchos poetas en todo el país que capaz no... Estoy de acuerdo, sí, totalmente. Muchos poetas olvidados, ¿no? No sé, Jorge Leónidas Escudero, por nombrar a un gigante de la poesía de San Juan, rescatado por el trabajo que hizo Cofres, fundamentalmente, ¿no? Ahora sí se lo ha editado. Después que lo editó él, ahora lo editó también en la gestión de Silone, lo editó el Ministerio de Educación. Pero hay poetas así en todos lados, hay grandes poetas en el interior, bastante olvidados. Pasa también porque la poesía en sí es un oficio de silencio, ¿no? No solo de silencio, sino... Y porque no tiene un circuito comercial. Por más que quieras, no podés hacer un gran negocio ni con un gran poeta, ni con un poeta conocido. Yo creo que ni Juan Gelman vende mucho. Es decir, venderá algunos libros, pero no es que una editorial se va a enriquecer con un poeta. Yo ahora hace poco tuve una oferta de una editorial comercial para editar mis poemas y me parece maravilloso, pero es rarísimo. Yo creo que también se junta esto, que también estoy en los medios, entonces especularán de que se puede vender un poco más. Pero si no, yo vengo editando mis libros, no libros de narrativa en editoriales comerciales importantes, pero mis libros de poema siguen en las editoriales pequeñas. Son en las pocas que pueden interesarse en editar a los poetas, ¿no? ¿Y los editás vos o te los editan? No, he tenido la suerte que me los han editado en general a los libros. Sí, yo creo que he editado mi primer libro casi como una coedición, casi a pulmón, como hacemos la mayoría de los poetas. Y después he tenido suerte, me encontré con Andrés Valle, el socio de Torres Agüero, que le tiré en un despacho en el 89 cuando vine un libro de poemas, me gritaba, no me lo dejes, y al tiempo me llamó por teléfono y me dijo que me iba a editar porque le había gustado mucho el libro. Una rareza, pero esos tipos no existen más. No existe más. Don Andrés Valle, que además hace mucho no lo veo, un gran tipo, un de los viejos editores, de pronto lo miró y le interesó. Y yo justo había trabajado relación con Mario Trejo, entonces me dijo él, mirá, si Mario te hace un prólogo, a lo mejor también. Bueno, al final Mario accedió a hacerme un prólogo y se publicó ese libro. Y después me editó 2 libros más, Un corajudo, un personaje que no lo hacía conmigo, lo hacía con otros poetas. Lo hacía como, porque era un editor. Sí. Él decía, ahora no, ahora sería imposible. Por eso es como... ¿Sabés qué decía él, que era muy divertido? Decía, ¿cómo van a descubrir a un nuevo Borges si no leen nada? Si no leen a los poetas. Y si hay un Borges... entre tanto material que está dando vuelta, pero bueno, la poesía está como condenada y quizás también bendecida en parte a esa suerte de circuito no comercial. ¿Y por qué decís bendecida? Y digo en un punto porque tampoco que nadie especule con la poesía está bueno, que nadie piense que se puede salvar con la poesía es algo interesante. Mirá lo que pasa con la prosa, se escribe mucha porquería, mucha basura para vender. Hay tipos que publican una novela por año y la verdad que publican porque las editoriales te comen, te lo piden, te piden un libro, porque es como una especie de maquinita
La poesía no pasa nunca eso, porque por más que seas un enorme poeta, mi maestro Mario Trejo, enorme poeta, enorme, uno de los grandes poetas argentinos, y pasan ahí casi en la... Y sí, a veces en la penumbra. El otro día me estaban comentando que se está reeditando poco. Y sí. Entonces vos decís, bueno, si de los grandes también se está... estamos en el horno, porque... Pero si cuando me decían a mí me decían, pero vos no te conocen la poesía, y pará, no lo publican a Mario Trejo. ¿Qué me voy a preocupar yo? ¿Entendés? Estamos hablando de un poeta gigante, por ejemplo, enorme. Y le editamos después de mucho esfuerzo con Cofres, la libreta que Mario dejó, que es una maravilla, que son todas frases cortas, un libro maravilloso, y editamos 300 ejemplares. Y no conseguimos que ninguna editorial grande lo edite. Lo editó Cofres porque sabe el valor que tiene. No, es terrible. Pero bueno, entonces decís la pucha. Y yo me voy a preocupar si me publican o no me publican. La verdad que me preocupa mucho más que no se conozca esa obra. O no se conozca la obra de otros poetas de las provincias que son geniales. Lo que veo también que los medios, el acceso a los medios para que difundan poesía... es imposible también. Es imposible, eso no lo entiendo. Y además se publican entre ellos, los pocos que... La verdad que los suplementos culturales también, convengamos, ¿no? Son como pequeños guetos. Yo me animo a decirlo porque la verdad lo siento así. Salvo excepciones, es raro que estén descubriendo a alguien. De pronto, si lo que hizo Cofres es con Escudero de pronto. Pero eso lo podría hacer un suplemento literario. Sí. Miren, acá está este tipo, tiene 90 años, una obra extraordinaria. No sé, nosotros editamos con Moore a María Melec Vivanco. Por suerte vio su libro antes de morirse. Una mujer 90 años, una poeta surrealista extraordinaria. Que yo cuando la conocí, digo, usted es increíble esta poeta. Y empecé a buscar a gente para ver si la podíamos publicar, porque hacía 30 años no publicaba y tenía 5 libros inéditos. No, terrible. Entonces, ¿qué me va a hacer problema yo que no publico? Pero por favor, si publico o no publico poesía, que encima por suerte publico, pero digo, hay estos grandes escritores que merecen un rescate. Habría que ver cómo se hace. Bueno, tu programa es una especie de patriada en cuanto a eso. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Estamos acá con Reinaldo Sietecase, que nos está hablando de poesía, ¿no? Reinaldo, contanos bien cada uno de tus libros, cómo se llaman, cómo elegiste esos títulos y de qué tratan cada uno, tanto de poesía como de narrativa. Son muchos, voy a tratar de ser sintético. Son muchos en buena hora. El primero de poesía se llama Y las cárceles vuelan, que es un verso de Miguel Hernández. El cielo vuela, las cárceles vuelan, decía Miguel Hernández cuando estaba preso, ¿no? El gran poeta español, que a mí me marcó mucho. Uno de mis primeros libros de poesía, libro en sí, fue de Miguel Hernández. El rayo que no cesa, me acuerdo. Y Perito en Luna, son los primeros libros que leí de Miguel Hernández. Y por eso se llama así, Las cárceles vuelan, es del 84. Y después tengo una trilogía de libros que cruzan mucho lo erótico con el humor, que eran las claves. Había pasado mi etapa en Río de Janeiro y me empezó a divertir mucho esto de empezar a generar cosas, ruido con la poesía, ¿no? Que los poemas se banquen incluso otros espacios, no solo el libro. Y ahí aparece Cierta curiosidad por las tetas, que es el libro que me publicó Torres Agüero, Andrés Valle, del 89. Después aparece Instrucciones para la noche de bodas, eso es el 92 me parece, y en el 94, 95 Fiesta rara. Es una trilogía que después se publican juntos. Después lo publicó Julio Acosta en editorial Ameguino, una edición hermosa que, bueno, casi inconseguible lamentablemente, porque después cerró ese editorial. Y después, bueno, Cierta curiosidad por las tetas, que es el título que más llama la atención, es un verso de César Fernández Moreno, el hijo de Baldomero, gran poeta, por cierto. Además, ser hijo de Baldomero, el de los 70 balcones, y poder ser poeta igual, ha sido una proeza. Me gusta mucho César Fernández Moreno. Él usaba mucho el humor también. Y tiene un decálogo del Don Juan,
el gran amante, el don Juan Tenorio, que cuando es viejito, el último punto del decálogo es: siempre le queda a uno cierta curiosidad por las tetas. Y me parecía tan gracioso, tan divertida la afirmación, que lo usé de título para ese libro del 89. Y ese título me demandó muchas, mira, hablábamos de los títulos, me demandó muchas satisfacciones, porque mucha gente se acercó al libro sin nada, porque le llamaba la atención ese título. Y me hice algunos amigos sorprendentes, como Benedetti o Joaquín Sabina. Gracias. Joaquín Sabina lo compró en una librería de calle Corrientes, ese libro, que era una edición de 1000 ejemplares. Y gracias a eso, sin conocerme, empezó a preguntar por mí y bueno, terminamos teniendo una relación con él gracias a ese título. Así que bueno, los títulos a veces... Yo tengo un concepto con los títulos que es el mismo que tengo con el periodismo en esto. Titular es vender. ¿Vender a qué me refiero? La poesía no se vende, lo que vamos a decir antes, pero sí que llame la atención, sí que te pida: che, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? Yo compro muchos libros por los títulos. Reinaldo, ¿nos lees unos poemas? Con todo gusto, sí. A ver, vamos a leer uno de El amor muerde, que es el último libro que publiqué en Ediciones en Danza. Un poema de amor. Tiene un acápite, un epígrafe de Flavio Nascimento, un poeta de Río de Janeiro. Te amo tanto que te olvido. Amo su ternura filosa, la forma en la que arrasa mis temores y los desarma a besos. Una tormenta en el mar y yo a bordo de una mísera patera. Su piel se convirtió en promesa, una delicia que arrasa lo insustancial del tiempo. En su impiedad destroza los mejores recuerdos. No importa lo que hiciste ni lo que harás mañana, todo es ahora. Como una vendedora de malicias, trajo a mi vida su catálogo de inquietudes. Desde que irrumpió en mi corazón, los días se quiebran con el simple agitar de su cintura. La amo tanto que la olvido. Me distraigo en otros menesteres, protejo mis restos de su voracidad para no desquiciarme después con su partida. La espero cuando se acaba de ir. La busco cuando está por llegar. La miro dormir. La toco para saber que es cierta. La toco para saber que es suerte. Me atravesó con su puñal. Ahora soy otro, un predicador sin más fe que su entrepierna. La amo tanto que la olvido para no desesperar por el tiempo que se escurre en sus gemidos. Desde que no sé bien qué, cuándo, ni dónde, como quien no quiere pero sí, ella llegó para fundarme. Negro. A pesar de la mirada celeste de mis hijos, tengo la piel del color de la noche. Podría haber protagonizado a Malcolm X o ser un cantante de blues disfrazado de Mesías en un film de Spike Lee. Mi madre es Tina Turner, tiene muslos firmes y voz de demonio. Todavía la sueño besándome en la frente antes de ir al colegio de curas en un tiempo olvidado. Pude ser el primer astronauta negro con solo proponérmelo, Satchmo, viajero cósmico en trompeta, tierno y de boca generosa. Me nací con este tono carbón hace 10 años en Santa Teresa, cerca del bar Goyabeira en Río de Janeiro. Cuando ocurrió, vi una luna redonda y negra como la sangre seca sobre la tierra. Los parroquianos de la cervecería no notaron el cambio. Desde entonces tengo el tinte de Carlos Miranda, un domador de anfibios despedido de Oglobo por su escritura tortuosa y morena. Pude cantar con mi hermano Milton Nascimento. Yuri Sayé es mi ahijado y como buen padrino obediente y negro, persigo relatos para ese niño que juega en el corazón de la bajada fluminense. Viré al negro de golpe como la negra única que me abrió sus piernas en la noche plástica de Copacabana, inmensamente triste por mi curiosidad ante sus orgasmos fingidos. El dentista de mi barrio ya no quiso atenderme y me vi obligado a mudar de ciudad para evitar a los vecinos. Paseo por la Rambla junto a Carl Lewis, con zapatos rojos de tacones altos, esperando los aplausos de los paseantes por mi repentina negritud. A veces soy relámpago como Parker y mastico alucinaciones de vinilo, o devengo en un simple negro argentino como Pincén, el de los huesos pequeños y amarillos en el Museo de la Plata. Un negro presumido como los atorrantes de Villa Banana, o los rufianes golpeadores del Saladillo, hombres del vino tinto sin futuro posible más allá de los vasos.
Pude ser feroz como el cacique Arbolito, degollador del general Rauch, vengador de indios muertos en la campaña del desierto, alfarero como un toba de bellas manos con olor a América profunda, ese aroma a orina y desdicha que nos acompaña desde hace 5 siglos, mago como los negros protectores del Caribe, mujer morena como Dominga Ñancufil, machi mapuche bebedora de viento, gorda como las madres del Peluriño adoradoras del mar. Pude ser ministro de Mandela durante la transición sudafricana. Bendecido por Bob Marley, reclamo justicia mientras me balanceo. Un negro de Cuba, un negrazo digno sobre el azúcar blanca, como Benny Moré, a quien supe negro desde su primera canción desconsolada. Pude también ser un negro infame parecido al blanco con un negro corazón. Solo por mi color jugué junto a los mediocampistas más habilidosos de Medellín, un zapatista en busca de la vida eterna, un negro del Perú, un colla de la Puna, un negro fantasioso como el Quijote pude ser, pero me conformé con este negro que arrastro, un negro en soledad, tecleando una máquina de escribir. Qué bueno, me encantó. ¿Nos lees otro poema? ¿Último? Sí. Último, ¿viste que era largo? Ah, Proclama, ¿querés? Dale. Porque tengo uno que se llama Mi hermana estaba loca de niña, pero va a quedar ahí. Este es un poema escrito de un tirón, ¿ves? Vamos a leer Proclama, que es un texto que tiene que ver con la política, claro. Vamos a pedirle documentos a los policías, voto de pobreza a los presidentes, arrepentimiento público a las vírgenes, sensatez a los conductores de la tele. Vamos a quitarles vañedad a los ricos, hambre a los desesperados, temor a los diferentes, ingratitud a los embajadores. Vamos a reclamarle piedad a los asesinos, memoria a los olvidados, dulzura a los tristes, glamour a las prostitutas. Pediremos lo imposible y pediremos más, que Dios no se convierta en bandera de la muerte, que nadie disfrute lo que no necesita. Y que me ames. Y que me ames. Ya que estamos pidiendo. Bueno, Reinaldo, ya terminando la entrevista, defininos en una palabra lo que es la poesía para vos. En una palabra. Qué difícil, qué difícil. Y la obviedad es misterio, pero me parece pobre. Me parece pobre, es deslumbramiento quizás. Vamos a buscar esa palabra, porque es como entrar a un lugar. Volvemos otra vez al territorio, no al lugar. Sobre todo, y me permito, te robo unos segundos más, una reflexión. Creo que era Marechal el que decía eso. Ser poeta no es escribir poesía. No es la mera función de lanzar al mundo criaturas poéticas. Es una manera de vivir. Es una manera de pararse en el mundo, interactuar con él, con los demás, ¿no? Los poetas son seres en disenso y en eso me siento cómodo, con el disenso de lo establecido, el autoritarismo, la estupidez, los discursos armados. El poeta es un ser en disenso, eso está bueno como idea. Y lo otro es eso, es un deslumbramiento la poesía. Ahí está, me pediste una sola palabra, sos brava, ¿eh? Deslumbramiento es la poesía. Bueno, muchísimas gracias por vos haber por la estado invitación, muy generosa. acá en Poetas Argentinos, y el espacio está abierto para que vuelvas a visitarnos y seguimos hablando de poesía. Dale, va a ser un gusto, muchas gracias. Bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene en este programa que se encarga de difundir a los poetas de todo el país, por una poesía de todos y para todos. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar
la calle